De la nada, mi nueva compañera de cuarto ya estaba quemando salvia en mi escritorio cuando entré con mi primera caja. Ni una vela, ni incienso. Un manojo entero de salvia seca, agitado lentamente en el aire como si estuviera realizando un exorcismo, con los ojos cerrados y los labios moviéndose. La alarma de incendio se disparó 11 segundos después. El asesor residente vino corriendo. Y mi compañera, tranquila, sin inmutarse, con los ojos aún medio cerrados, lo miró y le dijo que la alarma estaba reaccionando a la densidad de la energía negativa que se había acumulado en el espacio antes de su llegada. El asesor residente se le quedó mirando. Yo me le quedé mirando. La alarma de incendios seguía gritando. Su nombre era Valentina. Tenía 200,000 seguidores en TikTok, un acuerdo de marca con una empresa de suplementos que vendía polvos con sabor a tiza que supuestamente activaban tu frecuencia mitocondrial, y opiniones muy firmes sobre la toxicidad vibracional del agua del grifo. Tenía 19 años. Había llegado a nuestro dormitorio con 7 maletas, un aro de luz del tamaño de una antena parabólica y un documento que ya había impreso, plastificado y colocado sobre mi almohada antes de que yo hubiera desempacado una sola cosa. 3 páginas. 14 reglas. Un título en negrita en la parte superior. El acuerdo de bienestar de compañeras de cuarto. Lo leí esa noche a la luz de mi teléfono. En la segunda página tuve que dejarlo y quedarme mirando el techo. Prohibido comer cualquier cosa con una frecuencia de energía negativa dentro de la habitación. Había incluido una tabla impresa. El ajo era un 9 en la escala de toxicidad. Las cebollas eran un 8. La carne roja era un 11, lo cual yo no sabía que fuera posible en una escala del 1 al 10. El agua del grifo figuraba como un 6 con una nota al pie que explicaba que el flúor municipal calcifica la glándula pineal y bloquea el acceso a una conciencia superior. Prohibido reírse a carcajadas después de las 8 p.m., porque la alegría forzada interrumpe la vibración curativa del espacio. Todas las mañanas se me exigía abrir la ventana, mirar hacia el este y aplaudir 3 veces para limpiar las energías residuales del ciclo nocturno. Prohibidas las telas sintéticas a menos de 2 metros de su rincón de meditación. Yo tenía exactamente un pijama. Era 100% poliéster. Levanté la vista del documento. Valentina estaba sentada con las piernas cruzadas en su cama mirándome leer, con las manos descansando sobre las rodillas, con una mirada suave y paciente, como una instructora de yoga esperando a que un estudiante difícil tuviera una revelación. Mi nombre no aparece en ninguna parte de este acuerdo, dije. Ella sonrió. Lo escribí para las 2. De nada. Me dije a mí misma que solo era excéntrica, inofensiva, el tipo de persona con la que aprendes a lidiar. Había sobrevivido a cosas peores. Podía sobrevivir a un documento plastificado. Me equivoqué con lo de inofensiva. Los cristales aparecieron el tercer día. Los colocó en un patrón de cuadrícula por el suelo entre nuestras camas, 17 en total, cada uno depositado con cuidado ceremonial mientras murmuraba algo por lo bajo. Los contó en voz alta, uno por uno, como si estuviera realizando un ritual que no podía ser interrumpido. Ella llamó a la disposición un límite vibracional. Yo lo llamé una zona de riesgo biológico para cualquiera que se levantara a las 2 a.m. para ir al baño. Los había nombrado a todos. El morado grande en el centro era amatista. Los blancos nublados eran las gemelas selenita. El pequeño y oscuro cerca de mi cama era obsidiana, y según Valentina, obsidiana todavía estaba aprendiendo a confiar. La primera noche que accidentalmente pateé uno en la oscuridad, soltó un grito ahogado desde su cama como si hubiera tirado a un ser vivo. «Perturbaste el campo de energía de amatista», dijo. «Necesita 24 horas para recalibrarse. Estaba hablando de una piedra. La piedra tenía nombre. La piedra necesitaba tiempo para sanar». Me quedé de pie en el pasillo oscuro fuera de nuestra habitación durante 1 minuto entero, descalza, solo respirando. Luego vino el horario de filmación. El aro de luz se encendía todos los martes y jueves a las 7 de la mañana, apuntando directamente a mi cama, porque el contenido con luz matutina funciona mejor, y la ventana orientada al este le daba lo que ella llamaba un brillo de frecuencia dorada. Yo estaba dormida. Ella estaba frente a la cámara haciendo ejercicios de respiración y hablándole a su teléfono sobre la alineación de los chakras, y yo era visible en el fondo, con la cara medio enterrada en una almohada, el cabello catastrófico y la boca posiblemente abierta. Obtuvo 40,000 visitas en uno de esos videos. Alguien en los comentarios me llamó su compañera de cuarto de energía caótica y escribió que mi presencia inconsciente hacía que el contenido fuera más cercano.
Valentina pensó que esto era maravilloso. Empezó a referirse a mí con ese nombre en cada video. Compañera de cuarto de energía caótica. Lo puso en su biografía. Se convirtió en parte de su marca. No te preocupes. Estás ayudando a mi alcance, me dijo alegremente. Yo no había aceptado ayudar al alcance de nadie. No había firmado nada. Le señalé que el acuerdo de bienestar no incluía una cláusula de cesión de derechos de imagen. Ella dijo que el universo no requiere papeleo. Para la segunda semana había introducido un horario de baños de sonido. Todos los domingos a las 6 de la mañana reproducía grabaciones de cuencos tibetanos a través de un altavoz portátil a un volumen que solo puedo describir como agresivamente espiritual. Cuando le dije que me despertaba, me dijo que de eso se trataba, que las frecuencias estaban recalibrando mi sistema nervioso, quisiera yo o no, y que la resistencia era solo el trauma expresándose. Para la tercera semana había empezado a dejar suplementos en mi escritorio. Sin preguntar, solo los dejaba. Vasitos de papel con polvo gris y notas escritas a mano que decían cosas como «Para tu cortisol y tu aura se ve agotada hoy». Los tiraba a la basura. Ella los reponía. Los volvía a tirar. Ella los volvía a reponer y añadía una nota que decía que hacía esto por amor y que mi resistencia era una señal de que la sanación ya estaba funcionando. Mi compañera de cuarto del año pasado había sido desordenada, ruidosa, y una vez se había comido mis sobras sin preguntar. La extrañaba con toda mi alma. El punto de quiebre llegó un jueves. 3 exámenes a la mañana siguiente. 11 horas en la biblioteca. Regresé a la habitación a las 11 de la noche con una bolsa de papel de la hamburguesería de a 2 cuadras. Hamburguesa con queso, papas fritas, un refresco. Una comida que la tabla de Valentina clasificaba con una frecuencia vibracional combinada de -34, lo cual me había descrito como, básicamente, invitar a la entropía al espacio. Estaba en medio de una transmisión en vivo cuando entré. El aro de luz resplandeciente. 212 personas en los comentarios. Estaba hablando de Mercurio retrógrado y de cómo estaba afectando la digestión de todos. Se volvió cuando abrí la puerta. Miró la bolsa de papel. Miró a la cámara. Sonrió. «Chicos», dijo, «saluden a mi compañera de cuarto. Ella es lo que llamamos un trabajo espiritual en progreso». 212 extraños me observaron de pie en la puerta, con la mochila a medio caer del hombro, el cabello destrozado por el viento, unos ojos que no habían dormido bien en 5 días, sosteniendo una bolsa que vibraba a -34. Miré a la cámara. Dejé la bolsa sobre mi escritorio muy lentamente. Caminé hacia la pared donde había colgado el acuerdo de bienestar plastificado. Lo descolgué. Lo miré por un momento. Luego doblé la esquina superior de la segunda página, la página de la tabla de frecuencias de los alimentos, y le di un mordisco largo y muy deliberado. Los comentarios enloquecieron. Podía ver cómo subían los números desde el otro lado de la habitación. Se quedó boquiabierta. «¿Qué estás...?» «No es opcional», dije masticando. «Es ciencia». Terminó la transmisión. El aro de luz siguió encendido, pero la cámara se apagó. La habitación quedó en completo silencio, excepto por el débil zumbido de las gemelas selenita, haciendo lo que sea que hagan las rocas en la oscuridad. Se me quedó mirando. Desenvolví mi hamburguesa y me la comí en completo silencio, sin apartar la mirada, sin prisas. Pensé que se había acabado. Pensé que por fin había trazado un límite que ella entendía. Algo real había cambiado en la habitación y creí genuinamente, que habíamos llegado a un punto de inflexión. Me equivoqué. A la mañana siguiente me desperté con un nuevo documento sobre mi escritorio. 8 páginas. Cartulina. Una fuente elegida por su solemnidad. El título decía, «El acuerdo mejorado de bienestar de compañeras de cuarto, versión 2.0, co-creado en amor y necesidad». Esta vez mi nombre estaba ahí, en la primera frase, y parada en la puerta abierta, maleta con ruedas en mano, había una mujer que nunca había visto antes. 40 y tantos años, pantalones de lino, un colgante de cristal del tamaño de un puño pequeño. Miró alrededor de la habitación con la mirada tranquila y evaluadora de alguien que ya había decidido qué era lo que había que cambiar. Luego me miró y sonrió. «He oído hablar mucho de ti», dijo. «Tenemos mucho trabajo por hacer». Resultó que la mujer de los pantalones de lino era la madre de Valentina. No una madre que venía a visitar, una madre que venía a quedarse, por el fin de semana, según ella, para apoyar el proceso de sanación de su hija, después de lo que describió como una semana de perturbación vibracional severa, que era, entendí rápidamente, yo. Se llamaba Graciela,
Tenía el mismo tono de voz que Valentina, esa calma particular que no es paz sino control, pero con décadas adicionales de práctica. Donde Valentina era una alumna entusiasta de algo que había descubierto hace 18 meses en TikTok, Graciela era la fuente original, la maestra. El texto sagrado del que Valentina era apenas una traducción. Se movió por nuestra habitación como si ya la conociera, tocando objetos, asintiendo levemente, deslizando los dedos por el borde de mi escritorio con la expresión de alguien revisando superficies en busca de polvo. La disposición de los cristales está mal, le dijo a Valentina sin mirarla. Obsidiana nunca debe estar del lado este. El este es expansión. Obsidiana es cierre. Se están cancelando mutuamente. Valentina sacó un cuaderno y anotó esto con la diligencia de una estudiante de medicina en su primera rotación hospitalaria. Me senté en mi cama con mis libros abiertos sobre el regazo y decidí que lo mejor que podía hacer era comportarme como si nada de lo que estaba ocurriendo fuera real. Tenía un examen de química orgánica en 48 horas. Las cetonas y los aldehídos no conocían a Graciela. Las cetonas y los aldehídos no me juzgaban. Me concentré en ellas. Duré aproximadamente 11 minutos. Tu meridiano del hígado está bloqueado, dijo Graciela. Levanté la vista. Estaba de pie al lado de mi cama, mirándome con esa expresión evaluadora. Estoy estudiando, dije. El estrés crónico manifiesta tensión en la zona del cuello izquierdo. Señaló hacia mi cuello. ¿Ves? Ella lo lleva ahí. Valentina asintió solemnemente desde el otro lado de la habitación, donde estaba redistribuyendo los cristales según las nuevas instrucciones. También tiene bloqueo en el plexo solar, continuó Graciela, inclinando ligeramente la cabeza. Lo noto por cómo sostiene el libro, con los codos demasiado apretados contra el cuerpo. Estoy sosteniendo el libro. Con miedo, dijo ella, como si eso completara la oración de una manera satisfactoria. Cerré el libro. Lo puse sobre el escritorio. Me volví hacia Graciela con la calma particular que se desarrolla en las personas cuando han dormido mal 5 noches seguidas, y simplemente ya no les queda energía para el escándalo. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí?, pregunté. El tiempo que sea necesario, dijo ella. ¿Y dónde va a dormir? Graciela sonrió. Era la misma sonrisa de Valentina, reconocí entonces. La misma arquitectura exacta, paciente, anticipando resistencia, preparada para interpretarla como confirmación de lo que ya creía. Traje mi colchoneta, dijo. Las noches en el suelo son buenas para la columna vertebral y para el desprendimiento material. Pasé esa noche en la habitación de mi amiga Su Jin, que vivía al final del pasillo, y que tenía la enorme virtud de ser completamente escéptica sobre todo lo que no pudiera medirse con un instrumento. Le conté lo del acuerdo mejorado versión 2.0. Le conté lo de Graciela. Le conté lo del meridiano del hígado. Su Jin era estudiante de ingeniería biomédica y tenía una relación con la biología humana lo suficientemente concreta como para opinar sobre meridianos. ¿Sabe que no existen meridianos?, dijo, cortando un mango con precisión quirúrgica. Lo sé. ¿Se lo dijiste? No quiero darle más material. Su Jin me miró por encima del mango. ¿Qué dice exactamente el acuerdo versión 2.0? No lo había leído completamente. No había podido. La fuente elegida por su solemnidad era, resultó, Times New Roman en 14 puntos con interlineado y medio, y había algo en esa combinación de elementos. La seriedad de la fuente, el espaciado generoso, el hecho de que alguien se había sentado y había escrito 8 páginas, que me producía una clase de cansancio que no era exactamente sueño, sino algo más profundo. Lo saqué de la mochila. Lo puse sobre la cama de Su Jin. Las dos lo miramos. ¿Tiene tabla de contenidos?, preguntó Su Jin. Pasé la primera página. Tenía tabla de contenidos. Sección 1. Filosofía del espacio compartido y sus implicaciones vibracionales. Sección 2. Protocolo de introducción de alimentos al espacio. Sección 3. Derechos de imagen, presencia digital y coautoría de contenido. Sección 4. Compromisos de crecimiento personal mutuo. Sección 5. Resolución de conflictos a través de diálogo facilitado y alineación intencional. Sección 6. Cláusula de revisión mensual y ajuste colectivo. Me quedé mirando la sección 3. Derechos de imagen, dije en voz baja. Eso es lo que yo también estoy viendo, dijo Su Jin. Lo leí despacio. Era denso. Estaba escrito con la clase de lenguaje que suena a legal si no lo lees con cuidado,
y que al leerlo con cuidado revela que no lo es en absoluto, pero que ha sido diseñado para que parezca serlo. Palabras como coparticipación, acuerdo de visibilidad mutua, beneficio derivado de la presencia compartida. Lo que decía, reducido a su esencia, era lo siguiente. Al existir en la misma habitación que Valentina y al aparecer en su contenido, yo me convertía en co-creadora de ese contenido. Y como co-creadora, asumía responsabilidad compartida por el impacto del mismo. Pero no tenía derecho a compensación porque mi contribución era de naturaleza energética más que laboral, y el universo compensaba ese tipo de trabajo de maneras que no podían ser monetizadas. Lo leí 2 veces para asegurarme de que estaba entendiendo bien lo que estaba leyendo. Estaba entendiendo bien. Está intentando legalizarme como accesorio, dije. Sin pagarte, añadió Sujin, con un documento que suena a contrato pero no lo es. Mientras filma dentro de su cuarto. Permanecimos en silencio por un momento. ¿Tu cuarto está en un contrato de arrendamiento estándar de la universidad? Preguntó Sujin. Sí. ¿Ella también? Sí. ¿Y la madre está durmiendo en el suelo? En una colchoneta de yoga, para el desprendimiento material. Sujin cortó otro pedazo de mango con esa precisión suya y me lo pasó en silencio. Escucha, dijo finalmente. Esto ya dejó de ser sobre cristales y frecuencias vibracionales. Esto tiene capas. Hay una chica de 19 años con 200.000 seguidores, un acuerdo con una marca, y una madre que vino aquí a asegurarse de que el activo no se descarrile. Tú eres el activo. La miré. Soy la compañera de cuarto de energía caótica. Eres el personaje, dijo Sujin. Y el personaje vende. Me quedé quieta con el mango en la mano, procesando eso, porque tenía razón. Y yo lo había estado viendo como un problema de convivencia, como un asunto de cristales y documentos plastificados y cuencos tibetanos a las 6 de la mañana, cuando en realidad era otra cosa. Había una lógica debajo de todo eso. Una estructura. Alguien, Graciela, había construido algo con mucho cuidado, y Valentina lo ejecutaba con la eficiencia inconsciente de alguien que ha crecido dentro del sistema sin ver sus mecanismos. Yo era el contraste, el obstáculo, la narrativa de fondo que hacía que la narrativa principal tuviera sentido. Sin mí, Valentina era solo una chica hablando de chakras en una habitación vacía. Conmigo, era la practicante de bienestar que enfrenta pacientemente la resistencia del mundo material. Esa noche no dormí bien tampoco, pero no por los cuencos tibetanos. Dormí mal porque estaba pensando, y mientras pensaba, algo que había estado suelto y disperso en algún lugar de mi cabeza fue asentándose lentamente en su lugar, como los cristales de Valentina en su cuadrícula, cada pieza encajando en la posición que le correspondía. No iba a firmar el acuerdo versión 2.0. No iba a seguir siendo el personaje de nadie. Pero tampoco iba a pelear. No de frente. No con rabia ni con escándalo. Porque había algo que Graciela, con toda su experiencia leyendo meridianos y reorganizando cristales y construyendo sistemas diseñados para sostenerse a sí mismos, no había calculado. Y era que la compañera de cuarto de energía caótica también podía leer tablas de contenidos. Y también podía escribir documentos. El lunes por la mañana, mientras Valentina grababa su contenido matutino con el aro de luz apuntando hacia el este, y Graciela meditaba en su colchoneta con los ojos cerrados y los dedos formando círculos sobre las rodillas. Yo estaba sentada en la biblioteca con Sujin, un café y la política de arrendamiento residencial de la universidad abierta en mi laptop. Eran las 7:14 de la mañana. Había dormido 4 horas. Tenía una claridad que solo existe en ese estado particular, entre el cansancio extremo y la determinación absoluta, cuando el cerebro descarta todo lo no esencial y se queda únicamente con lo que importa. Lo que importaba era esto. El contrato de arrendamiento estudiantil de la universidad era un documento de 11 páginas. Yo lo había firmado en agosto sin leerlo en su totalidad, porque tenía 18 años y era mi primera semana en la universidad, y nadie lee esos contratos. Error corregible. Lo leí ahora, completo, con la atención que debí haberle dado entonces. Página 4, sección 3.2. Uso del espacio asignado. El cuarto era para uso exclusivo de los estudiantes asignados. No podía ser utilizado para actividades comerciales, incluyendo pero no limitándose a la venta de productos, la prestación de servicios remunerados, o la producción de contenido con fines de monetización sin autorización expresa de la administración residencial. Lo leí de nuevo. Producción de contenido con fines de monetización. Sujin, dije. Ella levantó la vista de su propio trabajo. Le señalé la pantalla.
Ella lo leyó. Luego me miró con esa expresión suya que no era exactamente una sonrisa, pero que contenía toda la arquitectura de una. ¿Tiene activado AdSense en el canal?, preguntó. Tiene un acuerdo de marca activo con una empresa de suplementos y aparece en los videos desde nuestra habitación. Eso es monetización, dijo Su Jin con la misma neutralidad con que diría que el agua hierve a 100 grados. Eso es monetización, confirmé. Seguí leyendo. Página 6, sección 4.7. Visitantes y uso del espacio por no residentes. Los visitantes podían permanecer en la habitación hasta un máximo de 2 noches consecutivas. Después de ese límite, la presencia de un no residente debía ser comunicada a la administración y constituía una violación del contrato. Graciela llevaba 3 noches en la colchoneta de yoga. Continué. Página 8, sección 5.3. Privacidad y grabación. Ningún residente podía grabar a otro residente en el espacio compartido sin consentimiento explícito y documentado. Las grabaciones con fines de publicación, incluyendo redes sociales y plataformas de video, requerían un formulario de consentimiento archivado en la administración residencial. Cerré la laptop despacio. Su Jin me miraba. ¿Cuántos videos te tiene en el canal?, preguntó. Fui al canal de Valentina desde mi teléfono. Lo había estado siguiendo desde la segunda semana, no porque quisiera, sino porque necesitaba saber qué estaba diciendo. Filtré por fecha. Desde el inicio del semestre. Conté los videos donde yo aparecía, de fondo, dormida, comiendo, entrando por la puerta, sentada en mi escritorio con el cabello sin peinar a las 7 de la mañana. 17 videos. El de más visitas tenía 214,000. En los comentarios, la gente me conocía. Tenían teorías sobre mí. Alguien había creado un compilado de mis apariciones. Se llamaba La compañera de cuarto caótica, todas las apariciones, y tenía 40,000 visitas propias. Era un personaje. Era un personaje en el canal de otra persona, construido sin mi permiso, y estaba generando tráfico. Puse el teléfono sobre la mesa. Necesito hablar con alguien de la administración, dije. Necesitas hablar con 3 personas, dijo Su Jin. Administración residencial, la Oficina de Asuntos Estudiantiles y alguien que entienda de derechos de imagen. ¿Conoces a alguien que entienda de derechos de imagen? Conozco a alguien que estudia Derecho y que le debe un favor enorme a mi compañera de cuarto. Se llamaba Daniela, 3er año de Derecho, especialización en propiedad intelectual, y tenía la clase de energía que Valentina habría descrito como extremadamente baja en frecuencia y que yo describiría como completamente orientada a los hechos. Nos reunimos esa tarde en la cafetería. Le expliqué la situación. Ella me escuchó sin interrumpir, con un cuaderno abierto y un bolígrafo que no dejó de moverse. Cuando terminé, revisó sus notas. Bien, dijo. Tienes varias cosas. Primera, el uso del espacio para contenido monetizado sin autorización es una violación contractual documentable. Segunda, la grabación y publicación de tu imagen sin consentimiento explícito es una violación de derechos de imagen, independientemente de que estés en un espacio privado compartido, porque ese espacio es tu espacio también. Tercera, la madre es una violación de política residencial desde anoche. Eso ya es accionable ahora mismo si quieres. No quiero sacar a la madre, dije. Todavía no. Daniela levantó la vista del cuaderno. ¿Por qué no? Porque si actúo ahora, saben que estoy actuando, y van a ajustarse. Necesito que sigan haciendo exactamente lo que están haciendo durante un poco más de tiempo. Su Jin asintió lentamente desde el otro lado de la mesa. Daniela me miró con esa atención particular de alguien que está recalculando quién tiene enfrente. ¿Qué tienes en mente?, preguntó. Lo que tenía en mente era esto. No quería simplemente que pararan. Quería que pararan de una manera que no pudiera ser reencuadrada. Valentina era muy buena reencuadrando. Cualquier cosa que yo hiciera de frente podía convertirse en contenido. Podía convertirse en la historia de la compañera caótica que no podía manejar el crecimiento espiritual. Podía convertirse en una narrativa de victimización que triplicara su base de seguidores. Había visto cómo funcionaba eso. Lo había visto docenas de veces en los comentarios. Gente que llegaba al canal precisamente por el conflicto, que pedía más. Si yo peleaba, ella ganaba. Necesitaba que el problema fuera visible sin que yo fuera la que lo señalara. Necesitaba que los hechos hablaran en un formato que no pudiera ser editado ni reencuadrado, ni cubierto con una capa de frecuencias vibracionales. Necesito documentación, dije. Todo. Fechas, horas,
capturas de pantalla de los videos con las marcas de tiempo. El acuerdo versión 2.0 con sus páginas completas. Las noches que la madre lleva en la habitación. Los videos donde aparezco sin consentimiento documentado. ¿Y luego? Preguntó Daniela. Luego voy a la administración. No a quejarme, a informar. Con todo ordenado, todo referenciado, todo en el lenguaje que ellos usan. No, mi compañera de cuarto me molesta. Se está violando la sección 3.2, la sección 4.7 y la sección 5.3 del contrato de arrendamiento residencial, adjunto documentación. Daniela cerró su cuaderno. ¿Cuánto tiempo necesitas para armar eso? 3 días, dije. 4 si el examen de orgánica me destruye el miércoles. Sonrió por primera vez desde que nos habíamos sentado. Te ayudo con el formato, dijo. He presentado quejas formales ante organismos universitarios antes. Sé exactamente cómo debe verse un documento para que lo lean como debe ser leído y no como el reclamo emocional de una estudiante difícil. Asentí. Una cosa más, dijo Daniela, antes de guardar el cuaderno en su mochila. ¿Tienes el acuerdo original? ¿El plastificado? Le di un mordisco. Hubo una pausa. ¿Le diste un mordisco al documento? Una esquina. Está mayormente intacto. Daniela me miró. Luego miró a Sujin. Está mayormente intacto, repitió Sujin con total seriedad. Bien, dijo Daniela finalmente, con la ecuanimidad de alguien que ha decidido no hacer más preguntas. Tráelo igual. Esa noche volví a mi habitación. Graciela estaba en su colchoneta leyendo algo sobre cristaloterapia con una linterna frontal. Valentina editaba videos con auriculares. Ninguna me dijo nada. Guardé mis cosas, me metí en la cama y puse el teléfono boca abajo sobre el colchón. El aro de luz estaba apagado. Obsidiana seguía en su nueva posición del lado oeste, aprendiendo a confiar. Cerré los ojos. 3 días. Solo necesitaba 3 días más de exactamente esto. Valentina grabando, Graciela meditando, el aro de luz encendiéndose cada mañana apuntando a mi cama, el altavoz de los cuencos tibetanos a las 6 del domingo, los vasitos de papel con polvo gris sobre mi escritorio, el acuerdo. Versión 2.0 en su fuente solemne esperando mi firma. 3 días más de todo igual. Porque lo que ellas no sabían, lo que Graciela con su experiencia de décadas leyendo energías y alineando cristales y construyendo sistemas sostenibles no había calculado, era que yo había dejado de reaccionar. Había empezado a documentar. Y hay una diferencia enorme entre alguien que pelea y alguien que toma notas. Una de esas personas pierde el control de la historia. La otra la está escribiendo. El miércoles sobreviví el examen de química orgánica. El jueves por la tarde tenía una carpeta. No era una carpeta metafórica. Era una carpeta física, azul, con separadores. Daniela me había dicho que lo físico importa cuando se presenta ante administración universitaria, que una carpeta con separadores comunica seriedad de una manera que un correo electrónico no puede replicar, que la gente que recibe quejas estudiantiles ha aprendido a leer el formato antes de leer el contenido, y que el formato de esta carpeta debía decir, sin palabras, que quien la entregaba sabía exactamente lo que estaba haciendo. La carpeta tenía 5 secciones. Sección 1. Cronología de hechos. Cada incidente desde el primer día, con fecha, hora aproximada y descripción neutral. Sin adjetivos cargados. Sin me hizo sentir. Solo hechos. El día X, a las Y horas, se instaló en el espacio común una cuadrícula de 17 objetos que obstruye el tránsito nocturno entre las camas y la puerta del baño. Ese tipo de frase. Daniela la había revisado 2 veces. Sección 2. Documentación de violaciones contractuales. 3 subsecciones. Sección 3.2. Capturas de pantalla del canal con los videos grabados desde la habitación, junto con evidencia del acuerdo de marca activo con la empresa de suplementos que aparecía en la descripción de cada video. Monetización en espacio residencial sin autorización. Sección 4.7. Registro de las noches de Graciela, con las fechas. 4 noches. El límite eran 2. Sección 5.3. 17 capturas de pantalla, una por video, con mi imagen visible, sin consentimiento documentado archivado. Sección 3. El acuerdo de bienestar de compañeras de cuarto, versión 1.0 y versión 2.0, completos, con anotaciones al margen de Daniela señalando los elementos legalmente problemáticos. Particularmente la sección de derechos de imagen y la cláusula que intentaba establecer coautoría sin compensación. Daniela había escrito junto a ese párrafo, con letra pequeña y precisa:
Intento de cesión de derechos por vía contractual informal, no ejecutable. Sin embargo, documenta intención. Sección 4. Capturas del compilado de videos que alguien externo había creado con mis apariciones, demostrando que el uso de mi imagen había generado tráfico mensurable fuera del canal original. Sección 5. Una página. 3 párrafos. Lo que yo pedía. No una mudanza. No una expulsión. No un castigo. Pedía 3 cosas concretas. 1. Que se notificara a Valentina que la producción de contenido monetizado desde el espacio residencial violaba su contrato y debía cesar o requerir autorización formal. 2. Que se le solicitara a la visitante no registrada que abandonara el espacio. 3. Que se eliminara mi imagen de todos los videos publicados, o que se archivara retroactivamente el consentimiento, lo cual era imposible porque nunca lo había dado, haciendo la eliminación la única opción viable. Daniela había revisado la sección 5 con especial atención. «Estás pidiendo cosas que la administración puede hacer», me había dicho. «No estás pidiendo que la castiguen, estás pidiendo que se aplique el contrato que todos firmaron. Eso es importante. No quieres sonar como alguien con un problema personal. Quieres sonar como alguien que conoce el reglamento». El viernes a las 10 de la mañana entré a la oficina de la administración residencial con la carpeta azul bajo el brazo. Había elegido el viernes deliberadamente. Su-Jin me había explicado la lógica. Los viernes por la mañana la administración tiene tiempo, no está en el caos del inicio de semana, y los problemas que llegan el viernes tienden a ser atendidos antes del fin de semana porque nadie quiere que algo sin resolver quede flotando. La coordinadora residencial se llamaba Andrea. 40 y tantos años, pelo corto, la mirada de alguien que ha escuchado muchas quejas estudiantiles sobre compañeras de cuarto ruidosas, desorganizadas o que no lavan los platos. Esperé ver esa mirada cuando me senté frente a ella, la mirada de otro problema de convivencia. Puse la carpeta sobre su escritorio. Ella la abrió. La miré leer la primera página. Vi el momento exacto en que la expresión cambió. No dramáticamente, solo un ligero ajuste alrededor de los ojos, la clase de ajuste que significa que lo que está leyendo no es lo que esperaba. Pasó a la segunda sección. Se detuvo en las capturas de pantalla del canal. ¿Esto es desde su habitación asignada?, preguntó. Sí, la ventana orientada al este es identificable en varios videos. Si necesita coordenadas exactas, el edificio y el número de habitación aparecen en la sección 1. Pasó a la subsección de Graciela. ¿La visitante sigue en el espacio? Anoche sí, lleva 4 noches. Llegó a la sección 3, leyó el acuerdo versión 2.0 con una atención que fue aumentando gradualmente, página por página. Cuando llegó a la sección de derechos de imagen con las anotaciones de Daniela, se detuvo completamente y releyó ese párrafo 2 veces. Luego llegó a la sección 5 y leyó mis 3 pedidos. Cerró la carpeta. Me miró. ¿Tiene copia de todo esto?, preguntó. Sí. ¿Envió esto por correo también? Le envié un resumen por correo esta mañana antes de venir, con asunto referenciando las secciones del contrato, para que quedara registro de la fecha y hora de la presentación. Hubo una pausa breve. Bien, dijo Andrea. Voy a necesitar hacer algunas verificaciones, pero lo que me está presentando aquí es suficientemente concreto para que esto sea tratado como una queja formal, no como una mediación de convivencia. Esa distinción importaba. Una mediación de convivencia pone a las 2 partes en una sala y les pide que lleguen a un acuerdo. Una queja formal es un proceso administrativo con pasos obligatorios y plazos definidos y consecuencias documentadas si no se cumplen. ¿Cuándo podría haber una respuesta inicial?, pregunté. Hoy mismo en lo que respecta a la visitante, dijo. Lo de los videos puede tomar hasta la semana próxima. Necesito involucrar a otra oficina. Asentí. Me levanté. Le di la mano. Cuando salí del edificio, el aire de la mañana era frío y había nubes bajas sobre el campus, y todo se sentía exactamente igual que cualquier otro viernes. Nada había cambiado todavía en la superficie. Valentina en ese momento probablemente estaba grabando. Graciela probablemente estaba recalibrando cristales. El aro de luz seguía enchufado en la pared. Pero debajo de la superficie, algo se había movido. Un mecanismo que yo no había construido, que ya existía antes de que llegara, que no dependía de mi opinión ni de mis emociones, ni de cuánto me molestaban los cuencos tibetanos, había comenzado a funcionar. Fui a la cafetería. Pedí un café. Me senté sola junto a la ventana. Saqué mi libro de química orgánica y lo abrí en la página donde lo había dejado.
A las 12:47 me llegó un mensaje de Sujin. Hay movimiento en tu pasillo. Vi a alguien de administración entrar al edificio hace 10 minutos. Respondí. Ok. A la 1:15 me llegó otro mensaje. La madre está saliendo con la colchoneta. Lo leí. Cerré el libro. Miré por la ventana un momento. Luego abrí el libro de nuevo y seguí estudiando, porque todavía faltaba la parte más importante. Valentina aún no sabía que los videos tenían que bajar. Y Valentina, sin los videos, sin el personaje, sin la compañera de cuarto de energía caótica convenientemente en el fondo de cada grabación, era solo una chica de 19 años en una habitación con 17 cristales y un aro de luz apuntando hacia el este. Y cuando lo supiera, cuando Andrea la llamara y le explicara la sección 3.2 y la sección 5.3 y lo que significaba cada una, habría un momento en que todo el sistema construido con tanto cuidado durante tantas semanas, el personaje, la narrativa, la marca, el acuerdo versión 2.0 con su fuente solemne y su tabla de contenidos, iba a tener que sostenerse sin su pilar central. Ese momento estaba llegando, y yo estaría exactamente donde siempre había estado, en mi cama, estudiando, sin decir nada, esperando. La llamada de Andrea fue el lunes por la tarde. Yo no estaba presente. No necesitaba estarlo. Era un proceso administrativo, y mi parte ya estaba hecha. Pero Sujin vivía al final del pasillo, y los pasillos de los dormitorios universitarios tienen una acústica particular que no favorece la privacidad, y me contó lo suficiente. Valentina había recibido la notificación formal. Violación de sección 3.2. Cese inmediato de producción de contenido monetizado desde el espacio residencial hasta obtener autorización escrita. Violación de sección 5.3. Eliminación de todo contenido publicado que incluyera imagen de corresidente sin consentimiento documentado. Plazo de 72 horas. La segunda parte no era negociable. 17 videos. Algunos con decenas de miles de visitas. El compilado externo de mis apariciones, que ella no había creado pero del que se había beneficiado, seguiría existiendo, pero desconectado del canal original, flotando sin contexto, perdiendo relevancia lentamente como todas las cosas que pierden su fuente. Cuando entré a la habitación esa tarde, Valentina estaba sentada en su cama con el teléfono en la mano y una expresión que nunca le había visto. No era la calma calculada de las transmisiones en vivo. No era la sonrisa paciente del texto sagrado. Era algo más pequeño y más real. La cara de alguien que ha estado operando dentro de un sistema tan familiar que nunca lo vio como un sistema, hasta que el sistema encontró otro sistema más antiguo y más sólido, y perdió. Me miró cuando entré. No dijo nada por un momento. Luego dijo, ¿fuiste a la administración? No era una pregunta. Era una pieza encajando en su lugar. Apliqué el contrato que las dos firmamos. Dije. Podías haberme hablado. Me detuve. La miré. Pensé en el acuerdo plastificado sobre mi almohada antes de que hubiera desempacado una sola cosa. Pensé en los 212 extraños mirándome en la puerta con mi hamburguesa de -34. Pensé en 8 páginas con tabla de contenidos y una cláusula que intentaba legalizarme como accesorio sin pagarme. Te hablé, dije. Varias veces. De distintas maneras. No respondió. Puse mi mochila sobre el escritorio. Saqué mis libros. Me senté. Detrás de mí, escuché el sonido suave y repetido de videos siendo eliminados. Uno por uno. Cada tap una pequeña detonación silenciosa. Valentina borrando su propio archivo, el trabajo de semanas, el personaje construido con tanto cuidado, desapareciendo hacia algún servidor donde las cosas eliminadas van a existir sin ser vistas. No sentí satisfacción. Eso me sorprendió un poco. Había esperado sentir algo parecido al alivio o a la victoria, pero lo que sentí fue más tranquilo que eso. La clase de quietud que existe cuando algo que estuvo torcido durante mucho tiempo finalmente vuelve a su posición correcta. No emocionante, solo correcto. A la semana siguiente, Valentina pidió un cambio de habitación. La administración lo procesó sin drama. Se fue un jueves por la tarde con sus 7 maletas y el aro de luz y los 17 cristales en una caja de cartón. Obsidiana entre las gemelas selenita. Todos todavía aprendiendo a confiar. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Espero que encuentres lo que buscas, dijo. Era una frase diseñada para sonar como generosidad y sentirse como un insulto, y reconocí la arquitectura de eso con claridad. Ya lo tengo, dije. Una habitación para mí. Cerró la puerta.
Me quedé sola en el silencio más completo que había tenido en semanas, sin aro de luz, sin cuencos tibetanos, sin cristales en el suelo. Solo el zumbido bajo del edificio y la luz de la tarde entrando por la ventana orientada al este, que resultó ser una ventana bastante buena cuando no había nadie declarándola sagrada. Puse música. Abrí la ventana. Me comí unas papas fritas directamente de la bolsa, sentada en el suelo, sin mesa, sin cubiertos, con una frecuencia vibracional que probablemente estaba en algún lugar entre el caos y la libertad. Lo que aprendí no fue que la gente como Valentina es maliciosa. Creo que ella creía genuinamente en cada cristal, en cada frecuencia, en cada tabla impresa. Lo que aprendí es que la convicción sincera no cancela el daño, que alguien puede hacerte daño completamente de buena fe, envuelto en el lenguaje del amor y la sanación, y el daño sigue siendo daño. Y aprendí que cuando alguien construye un sistema para capturarte, la respuesta no es pelear contra el sistema desde adentro, gritando, reaccionando, convirtiéndote en el personaje que necesitan que seas. La respuesta es conocer el sistema más grande en el que ese sistema existe, y aplicarlo, con una carpeta azul, con separadores, en Times New Roman, a 12 puntos, sin floreos. A veces la energía más poderosa de la habitación no es la que más ruido hace, es la que sabe exactamente cuándo callarse y empezar a documentar. Editado para claridad. Sí, el documento tenía tabla de contenidos. Sí, le di un mordisco. No me arrepiento.